Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Estefanía Torres Caries, estudiante de Ingeniería Industrial del CEA Ibagué. Hoy estaríamos hablando sobre algunos de los conceptos fundamentales de la electricidad. En particular nos enfocaremos en 5 conceptos claves que son carga eléctrica, diferencia de potencial, intensidad de corriente, densidad de corriente y resistencia eléctrica. Carga eléctrica. Empezamos hablando sobre la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que describe la cantidad de electricidad que una partícula tiene. La unidad de medida de la carga eléctrica es el símbolo C, columbio. Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas y dos cargas del mismo signo se repelan mientras que dos cargas de signo opuesto se atraen. Como podemos ver en la siguiente imagen, son dos ejemplos de cargas eléctricas. Por ejemplo, en la imagen, una varilla rígida de huele o caucho que ha sido frotada contra un trozo de piel y que está suspendida de un hilo, como puede observar en la figura cuando se acerca a una varilla de vidrio que si ha sido frotada con seda a una varilla de hule, ambas atraen. Por otra parte, si se acerca a dos varillas de huele con carga o dos varillas de vidrio con carga, como se observan en ambas, se repelan. Esta observación demuestra que el huele y el vidrio tienen dos tipos diferentes de carga. Con base en esta observación, se puede concluir que cargas de un mismo signo se repelan y cargas de signos opuestos se atraen. Otro aspecto importante de la electricidad que surge de la observación experimental es que si un sistema aislado de la carga eléctrica siempre se conserva, es decir, cuando se frota un objeto contra otro no se crea carga. En este proceso, el estado de electricidad se debe a una transferencia de carga de uno de los dos objetos hacia el otro. Por ejemplo, cuando una vara de vidrio es frotada con una seda, la seda adquiere una carga negativa igual en magnitud a la carga positiva de la barra de vidrio. Diferencia de potencial. La diferencia de la potencia es al analizar los campos eléctricos y magnéticos es común utilizar la notación para representar un vector de desplazamiento infinitesimal que tiene una orientación tangente a una trayectoria a través del espacio. Esa trayectoria puede ser recta o curva y la integral calculada a lo largo de esta trayectoria se conoce como integral sobre la trayectoria o bien integral de la línea. Los dos términos son sinónimos por un desplazamiento infinitesimal de una carga puntual que inmersa a un campo eléctrico. Cambios de energía potencial. El cambio de energía potencial es un sistema que se representa de la siguiente manera. Como podemos ver, aquí está la fórmula con la que se trabaja el cambio de energía potencial, que donde la Q es carga puntual, donde la E es el campo eléctrico, la D es desplazamiento infinitesima. La integración se lleva a cabo a lo largo de la trayectoria que sigue al pasar de A B y que la fuerza es conservativa, la integral de la línea no depende de la trayectoria A ni B. La diferencia de la potencia, también conocida como voltaje, es la medida de la energía eléctrica potencial que se puede utilizar para hacer un trabajo eléctrico en un circuito. Al dividir la energía potencial entre la carga se obtiene una cantidad física que depende solo de la distribución de carga fuente y tiene un valor cada uno de los puntos en un campo eléctrico. Esta cantidad se conoce como potencial eléctrico o simplemente potencial B. Como podemos ver, acá está la fórmula para trabajar la diferencia potencial. Debido a que la energía potencial es una cantidad escalar, perdón, el potencial eléctrico también es una cantidad escalar. Esta es la fórmula de diferencia potencial. La unidad de medida del voltaje es el V de voltio.
El voltaje se mide entre dos puntos de un circuito y es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica a través de un circuito. La diferencia potencial. Cuando una carga de prueba positiva se mueve del punto A al punto B, la energía potencial eléctrica del sistema carga campo y disminuye. Cuando un objeto de masa m se mueve hacia abajo, es la dirección del campo gravitacional A y B. La energía potencial gravitacional del sistema objeto-campo disminuye, como podemos ver acá en las siguientes líneas. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente, también conocida como corriente eléctrica, es la medida del flujo de carga eléctrica. En un circuito, la unidad de medida de la intensidad de la corriente es el A, amperio. La intensidad de corriente se mide en un punto específico en un circuito y es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de ese punto en un segundo. Intensidad de corriente. Para definir la corriente con mayor precisión, suponga que las cargas tienen un movimiento perpendicular a una superficie A. Según se observa en la figura 2.6, esta área podría corresponder al área de sección transversal de un alambre, por ejemplo. La corriente se define como la cantidad a la cual circula la carga a través de esta superficie, que es la cantidad de carga, que pasa a través de la superficie en un intervalo de tiempo. La corriente promedio, que se representa con una I, como podemos ver acá, es igual a la carga que pasa a través de A por una unidad de tiempo. La densidad de corriente. La densidad de corriente es la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un área, determinando un circuito. La unidad de medida de densidad de corriente es el amperio por metro cuadrado. A sobre M a la 2, M al cuadrado. La densidad de corriente se puede calcular dividiendo la intensidad de corriente por el área a través de la cual fluye la corriente. Densidad de la corriente. Si un cable está conectado a través de las terminales de una batería, el conductor no está equilibrado, estático. En este caso hay un campo eléctrico distinto de cero al conductor y existe una corriente en el cable. Considera que un conductor de área de sección transversal A que transporta la corriente, la densidad de la corriente, que es J, en el conductor se define como la corriente por unidad del área. Esta expresión es válida solo si la densidad de corriente es uniforme y solo si la superficie del área de sección transversal A es perpendicular a la dirección de corriente. Y por último hablaremos de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la medida de la oposición que ofrece un material al flujo de corriente eléctrica. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio. La resistencia eléctrica depende del material del que está hecho el circuito, su longitud y su sección transversal. La ley Ohm-CM establece que la corriente eléctrica en un circuito es igual al voltaje dividido por la resistencia. Y por último, como podemos ver, acá está la fórmula para hallar la resistencia eléctrica del conductor. Acá está el ejemplo del conductor como la razón de la diferencia de potencial aplicada a un conductor a la corriente que pasa por el mismo. Para finalizar, conclusiones. En resumen, hemos hablado sobre 5 conceptos claves de la electricidad: carga eléctrica, diferencia de potencia, intensidad de corriente, densidad de corriente y resistencia eléctrica. Espero que esta presentación les haya resultado útil para comprender mejor los fundamentos de la electricidad. Muchas gracias.